Si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamento cuando se está enfermo, si hay ignorancia y no se respetan los derechos elementales de las personas, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan parlamento. Frase de Nelson Mandela. Bienvenidos, yo soy el profesor Arturo Chiquini y estoy aquí para ayudarte a hacer tu tarea en la asignatura de Formación Cívica y Ética. El día de hoy vamos a contestar las preguntas que te dejaron en el programa Aprende en Casa, Televisión Educativa, pero particularmente en el tema los principios, mecanismos y procedimientos de la democracia. Mis queridos estudiantes, el aprendizaje esperado es que tú puedas analizar críticamente el funcionamiento del sistema político mexicano, de acuerdo con los principios, mecanismos y procedimientos de la democracia. Pues bien, hemos hablado ya de la democracia como una forma de gobierno, pero también como una forma de vida, donde se promueve la convivencia pacífica y justa entre las personas que habitan en una comunidad o en un país. Pero mis queridos estudiantes, la democracia es mucho más antigua de lo que creemos. Podemos remontarnos a la Grecia antigua para ver que eran aquellos ciudadanos de aquel país quienes ya se organizaban en asambleas para elegir a sus representantes. Sin embargo, en aquel tiempo, tomar las decisiones únicamente era exclusivo de los hombres, pues por ejemplo los esclavos y las mujeres no eran considerados ciudadanos. En México también alcanzar la democracia ha sido un proceso verdaderamente complejo. Podemos remontarnos a la época de la colonia, donde aquí se instauró una monarquía absoluta. El rey tomaba las decisiones en España y puso a cargo a un virrey en lo que hoy es nuestro país. Entonces, en esta monarquía el término democracia no existía. Esto provocó que años más adelante, para el año de 1810, estallara el movimiento de la independencia de México. Posteriormente, luchas sociales como en la época de la Reforma con Benito Pablo Juárez García buscaban a través de la República darle un sentido más justo a nuestro país. Así es, años más adelante se instauraron dictaduras, es decir, gobiernos autoritarios como el de Antonio López de Santana y el de Porfirio Díaz Mori, que si bien tuvieron avances importantes que hay que resaltar, terminaron siendo dictaduras donde la libertad de expresión y la participación ciudadana no existían. Esto desencadenó que para 1910 se gestara el movimiento armado y revolucionario conocido, valga la redundancia, como la Revolución Mexicana. Sin embargo, la democracia también ha costado para las mujeres. No fue hasta el año de 1953 donde alcanzan el derecho al voto. ¿Y qué decir de las elecciones libres y transparentes? En la década de los 90 se gestaron movimientos sociales para que se creara posteriormente el Instituto Federal Electoral y fueran los ciudadanos los encargados de velar la transparencia de los procesos de elección popular de nuestros gobernantes. Como hemos visto entonces, mis queridos estudiantes, la democracia es algo muy difícil de alcanzar. En los países que se tiene un gobierno democrático, todas y todos tienen derechos y de alguna manera es la forma de gobierno más justa, pues son los ciudadanos quienes pueden participar en la vida pública. La democracia entonces debe de ser tomada en cuenta como una forma de vida. Ahora bien, como somos muchas personas en este país, la democracia también podría ser un poco injusta, sobre todo con las minorías, y es aquí donde entran los mecanismos de participación. Vamos a poner un ejemplo, el principio de mayoría. El principio de mayoría es llevar a cabo lo que la mayoría decida, y esto de alguna manera es lo más justo. Se puede hacer a través de procedimientos de elecciones libres y secretas, o también a través de elecciones abiertas, a través de un voto, por ejemplo, en una asamblea levantando la mano, pues para hacer lo más justo y lo más equitativo que se pueda. Así es, mis queridos estudiantes, la democracia es compleja, sin embargo, se trabaja día a día para que pueda ser cumplida no solo en papel, sino también en la práctica. Sin embargo, tú estás aquí porque te encargaron tarea en Aprende en Casa y el profesor Arturo Chiquini te va a ayudar a hacer la tarea el día de hoy. Te voy a pedir el favor de anotar las siguientes preguntas y aquí yo te voy a ir dando respuestas sugeridas. 1 punto y guión. La primera instrucción que te dan en Aprende en Casa es: abre signo de interrogación. ¿Consideras que en México tenemos un sistema de gobierno democrático? ¿Por qué? Repito, ¿consideras que en México tenemos un sistema de gobierno democrático? ¿Por qué? Bueno, la respuesta sugerida es sí.
El sistema democrático en México existe, sin embargo, muchas veces no funciona de manera adecuada. Repito, la respuesta sería sí. El sistema democrático en México existe, sin embargo, muchas veces no funciona de manera adecuada. La democracia es muy compleja, mis queridos estudiantes, y echarla a andar depende de la actitud y de los valores de todos los ciudadanos. Pregunta número 2. Abre signo de interrogación. ¿Sabes quiénes son tus representantes? Cierra signo de interrogación. ¿Sabes quiénes son tus representantes? Si no sabes quiénes son tus representantes, mi querido estudiante, yo te voy a dar una respuesta para que los conozcas. Pues tus representantes pueden ser autoridades locales, desde jefes de manzana, agentes municipales, comisariados ejidales, presidentes municipales, diputados, senadores, gobernadores y desde luego el presidente de la República. Repito, como respuesta sugerida, autoridades locales, jefes de manzana, agentes municipales, presidentes municipales, diputados, senadores, gobernadores de los estados y desde luego el presidente de la República. Vamos a contestar la pregunta número 3. Favor de anotar, abrimos signo de interrogación y entonces te preguntan, ¿cuáles son los principios que practicas en tu escuela? ¿Cuáles son los principios que practicas en tu escuela? Como respuesta sugerida, bueno, se practican los principios de participación, de solidaridad, de cooperación, de igualdad y desde luego de democracia. Repito, principios de participación, de solidaridad, de cooperación, de igualdad y de democracia como respuesta sugerida. Vamos a anotar la pregunta número 4 que te hacen en televisión educativa y te preguntan, ¿cómo pueden mejorar la convivencia? ¿Cómo pueden mejorar la convivencia? Abre y cierra signo de interrogación. Como respuesta sugerida, pues respetando las ideas y expresiones de las demás personas y tomando en cuenta las decisiones con mecanismos de participación democráticas, es decir, lo que diga la mayoría. Repito la respuesta sugerida, respetando las ideas y expresiones de las demás personas y tomando en cuenta las decisiones con mecanismos de participación democráticas, es decir, lo que diga la mayoría. Muy bien. Vamos a la pregunta número 5, mis queridos estudiantes. Favor de abrir signo de interrogación. ¿Qué procedimientos utilizan en tu escuela para elegir al representante de grupo? Repito, ¿qué procedimientos utilizan en tu escuela para elegir al representante de grupo? Se cierra signo de interrogación. Probablemente tú me estarás diciendo, profe, pues es que llega nuestro tutor y luego dice que es Sarita porque siempre ha sido la más inteligente y la que nos acusa cuando nos salimos del salón. Pero muchas veces hay elecciones libres y justas. Por ejemplo, hablando de elegir al jefe de grupo, puede ser, se eligen representantes como respuesta sugerida, se eligen representantes del grupo por medio de una elección. ¿Has participado en una elección para elegir al jefe o jefa de grupo? Bueno, donde existe una votación, ¿verdad? Y muchas veces esa votación se hace de manera secreta o también la votación se hace de manera abierta y directa, levantando la mano y entonces elegimos quién va a ser quien nos acuse con el maestro cuando nos salgamos del salón. Digo, quién va a ser el representante de nuestro salón ante nuestros maestros. Muy bien, vamos con la pregunta número 6, espero haya quedado clara esta respuesta. Abre signo de interrogación y la respuesta dice, la pregunta dice, ¿qué puedes hacer para que tu escuela sea un espacio más democrático? Repito, ¿qué puedes hacer para que tu escuela sea un espacio más democrático? Se cierra signo de interrogación, la respuesta sugerida viene a continuación. Se pueden realizar asambleas escolares donde participen directivos, alumnos, maestros y padres de familia para expresar opiniones que ayuden a mejorar el funcionamiento de la escuela. Repito, se pueden realizar asambleas escolares donde participen directivos, alumnos, maestros y padres de familia para expresar opiniones que ayuden a mejorar el funcionamiento de la escuela, es decir, reuniones para la mejora de nuestras instituciones educativas. Vamos a anotar la pregunta número 7, mis queridos estudiantes, abre signo de interrogación. ¿Qué mecanismos y procedimientos han utilizado en su comunidad para reunirse y tomar acuerdos? Repito, ¿qué mecanismos y procedimientos han utilizado en su comunidad para reunirse y tomar acuerdos?
Bueno, aquí vamos a poner un ejemplo hipotético porque probablemente tú no estás enterado de cómo se toman las decisiones en tu comunidad. Eres un adolescente que probablemente pues no esté involucrado en esta toma de decisiones tan responsables, pero vamos a poner un ejemplo para que tú puedas contestar tus preguntas y poderle enviar las evidencias a tus profesores. Entonces, como respuesta, vamos a hablar de manera hipotética. Se han llevado a cabo asambleas o reuniones para resolver los problemas que afectan a todos. Se han llevado a cabo asambleas o reuniones para resolver los problemas que afectan a todos. A lo mejor hubo una junta vecinal, mi querido estudiante, y probablemente ahí estabas participando pues únicamente como observador, o a lo mejor sí diste tu juicio crítico respecto al problema que hay en tu comunidad. Esto como respuesta sugerida. Vamos a anotar por favor la 8 punto y guión. Abre signo de interrogación y te preguntan, ¿cómo se organizaron? ¿Cómo se organizaron? Hablando de un problema hipotético en tu comunidad. ¿Cómo se organizaron? Respuesta sugerida. Por medio de una asamblea o de una junta o de una reunión liderada por los jefes de manzana o por los líderes de la colonia o comunidad. A lo mejor asistieron a agentes municipales o líderes locales. Repito, ¿cómo se organizaron? Por medio de una asamblea, de una junta, de una reunión, liderada por los jefes de manzana, agentes municipales o los líderes de la comunidad. Muy bien, vamos a anotar la pregunta número 9 que te formulan, abre signo de interrogación y dice, ¿cómo fue la toma de acuerdos? ¿Cómo fue la toma de acuerdos? Entonces, nos estamos imaginando una reunión. Entonces, como respuesta sugerida, vamos a poner, en la toma de acuerdos, todos expresaron sus ideas y se tomaron acuerdos con base a las peticiones de la mayoría. Repito, todos expresaron sus ideas y se tomaron acuerdos con base a las peticiones de la mayoría. Ok, hablando de mecanismos y procedimientos democráticos. Vamos ahora a la pregunta número 10, nos faltan dos, la 10 y la 11, y terminaremos las preguntas de Aprende en Casa. Abrimos signo de interrogación. ¿Cuáles fueron los acuerdos que se tomaron? ¿Cuáles fueron los acuerdos que se tomaron? Y entonces, bueno, aquí podemos poner, puede ser multifactorial porque las asambleas, las reuniones dependen del lugar donde vivas, pero yo te voy a dar algunos ejemplos para que puedas tener tu respuesta sugerida. Se tomaron acuerdos para mejorar la seguridad y funcionamiento del vecindario. Probablemente se estableció una comisión de vecino vigilante. También puedes poner que se estableció un acuerdo de una cuota fija para el mantenimiento de las áreas verdes del lugar donde vives. O también probablemente llegaron a acuerdos para hacer llegar una solicitud o petición a las autoridades locales para que mejoren los servicios de alumbrado, de basura, de drenaje o de pavimentación. Aquí con estas respuestas sugeridas tú puedes poner pues con la que más te identifiques o simplemente la que más te agrade. Y vámonos entonces a la última pregunta, 11 punto y guión, abre signo de interrogación y dice, ¿qué beneficios tuvieron en la comunidad? ¿Qué beneficios tuvieron en la comunidad? Como respuesta sugerida, pues puedes poner que se demostró que de manera organizada se puede mejorar el funcionamiento de tu comunidad, pues las peticiones fueron atendidas y resueltas, en el mejor de los casos, Repito la respuesta sugerida, se demostró que de manera organizada se puede mejorar el funcionamiento de tu comunidad, pues las peticiones fueron atendidas y resueltas. Imagínense que la democracia funcionara así, cuando los ciudadanos se organizan y trabajan en conjunto con las autoridades para detonar el desarrollo del lugar donde vivimos. Mis queridos estudiantes, hasta aquí la tarea del día de hoy. Yo soy el profesor Arturo Cicchini y les deseo siempre que conserven ese traje del buen humor y el perfume de una sonrisa, que vivan, pero que también dejen vivir. Nos vemos la próxima.